Prepárate para un viaje fascinante a través del misterioso mundo del poder de la oración. En este documental, exploraremos desde la ciencia hasta la espiritualidad, desde testimonios personales hasta impacto social. Descubre cómo la oración puede transformar vidas, sanar cuerpos y conectar comunidades. ¿Es la oración realmente eficaz? ¿Cómo afecta a nuestra salud mental y física? Únete a nosotros mientras desentrañamos las complejidades de este antiguo y universal acto de comunicación con lo divino. Sumérgete en una investigación profunda y en una reflexión profunda mientras exploramos ¿el poder de la oración funciona realmente? Ahora muy rápidamente, si es tu primera vez aquí en mi canal, bienvenido. Si aún no te has suscrito, por favor considera hacerlo y haz clic en el timbre de notificación para no perderte ninguno de los próximos videos. La oración como práctica espiritual y ritual ha sido una constante en la experiencia humana a lo largo de la historia. Desde las civilizaciones antiguas hasta las religiones modernas, la gente ha recurrido a la oración como una forma de comunicarse con lo divino, buscar orientación y encontrar consuelo en tiempos de necesidad. Sin embargo, detrás de esta práctica aparentemente simple y universal, se esconde una pregunta que ha intrigado a filósofos, teólogos y científicos por igual. ¿Realmente funciona la oración? El objetivo de este documental es explorar en profundidad esta cuestión fundamental. ¿Qué entendemos por funcionar en el contexto de la oración? Para algunos podría significar la manifestación de resultados tangibles, como curaciones milagrosas o cambios en las circunstancias de la vida. Para otros podría estar relacionado con una sensación de paz interior, conexión espiritual o claridad mental. Sea cual sea la definición, la efectividad de la oración es un tema complejo que abarca una variedad de dimensiones religiosas, filosóficas y científicas. Para comprender mejor este tema, es crucial explorar las diversas perspectivas y tradiciones religiosas que han abrazado la práctica de la oración a lo largo del tiempo. Desde el cristianismo, con su énfasis en la comunicación personal con Dios a través de la oración, hasta el budismo, que ve la meditación como una forma de cultivar la mente y el corazón. Cada religión ofrece una visión única sobre el poder y la eficacia de la oración. Al examinar estas perspectivas religiosas, podemos obtener una comprensión más amplia de cómo diferentes tradiciones interpretan y valoran la práctica de la oración en sus vidas espirituales. Además de las perspectivas religiosas, también debemos considerar la evidencia científica relacionada con la oración. Aunque la oración es principalmente una cuestión de fe y creencia, algunos científicos han intentado investigar su efectividad desde un punto de vista empírico. Estudios sobre la medicina mente-cuerpo y la psicología de la religión han explorado cómo la oración puede influir en la salud física y mental de las personas. Si bien los resultados de estas investigaciones pueden ser controvertidos y sujetos a interpretaciones diversas, proporcionan una visión fascinante de cómo la mente y el cuerpo pueden interactuar en el contexto de la espiritualidad y la práctica religiosa. A lo largo de este documental, nos sumergiremos en los testimonios personales de aquellos que han experimentado los efectos de la oración en sus propias vidas. Desde historias de curaciones milagrosas hasta relatos de consuelo en tiempos de pérdida, estos testimonios ofrecen una ventana única hacia la experiencia humana y la búsqueda de lo trascendente a través de la oración. En última instancia, la pregunta sobre si la oración realmente funciona puede no tener una respuesta definitiva y universal. Sin embargo, al explorar las diversas perspectivas religiosas, la evidencia científica y los testimonios personales, podemos arrojar luz sobre esta práctica antigua y universal, y quizás descubrir nuevas formas de comprender su significado y su impacto en nuestras vidas. La oración es una práctica central en casi todas las religiones del mundo. Desde las grandes tradiciones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo y el islam hasta las filosofías orientales como el hinduismo y el budismo, cada sistema de creencias ofrece su propia visión única sobre la naturaleza y el propósito de la oración. En el cristianismo, la oración se considera un medio fundamental de comunicación con Dios. Jesucristo enseñó a sus seguidores a orar con fe y confianza en el poder divino. La oración cristiana puede adoptar diversas formas, desde la adoración y la alabanza, hasta la petición de perdón y la intercesión por los demás. Para los creyentes,
La oración no es solo un acto de habla dirigido al cielo, sino una experiencia íntima de conexión con lo divino. En el Islam, la oración desempeña un papel central en la vida diaria de los musulmanes. Los 5 momentos de oración prescritos, conocidos como salat, son obligatorios para los fieles y sirven como recordatorio constante de la presencia de Alá en sus vidas. Durante la oración, los musulmanes recitan versos del Corán y realizan movimientos rituales, como inclinarse y prosternarse, como signo de sumisión y reverencia ante Dios. En el judaísmo, la oración se lleva a cabo en una variedad de formas y contextos, desde las oraciones diarias en la sinagoga hasta las bendiciones recitadas en el hogar y durante las festividades religiosas. La tradición judía enfatiza la importancia de la fe y la confianza en Dios, así como el deber de la acción moral y la justicia social como expresiones concretas de la fe. En las tradiciones orientales como el hinduismo y el budismo, la oración se entiende de manera diferente, pero aún juega un papel significativo en la vida espiritual de los creyentes. En el hinduismo, las prácticas de puja y bhakti son formas comunes de adoración y devoción a los dioses y diosas. Los devotos recitan mantras, cantan himnos sagrados y realizan rituales de ofrendas como expresiones de su amor y gratitud hacia lo divino. En el budismo, la oración se combina con la meditación como una herramienta para cultivar la mente y el corazón. Aunque el budismo no tiene un dios personal al que dirigirse en la oración, los practicantes pueden recitar sutras y hacer peticiones a los budas y bodhisattvas como una forma de inspiración y protección en el camino hacia la iluminación. A pesar de las diferencias en las prácticas y creencias específicas, todas estas tradiciones religiosas comparten un entendimiento común sobre la importancia y el poder de la oración en la vida espiritual de los creyentes. La oración se considera una forma de abrir el corazón y la mente a lo divino, buscar orientación y fortaleza en tiempos de dificultad, y cultivar una relación íntima con lo sagrado. En este documental, exploraremos cómo estas diversas perspectivas religiosas informan nuestra comprensión del poder de la oración y cómo se manifiesta en la vida de quienes la practican. La cuestión del poder de la oración no se limita al ámbito de la fe y la espiritualidad. También ha sido objeto de investigación científica. Aunque la oración es una experiencia profundamente personal y subjetiva, algunos científicos han buscado comprender sus posibles efectos en la salud física y mental a través de estudios empíricos y experimentos controlados. Uno de los campos de investigación más prominentes en este sentido es la medicina mente-cuerpo, que examina la conexión entre la mente y el cuerpo, y cómo los factores psicológicos pueden influir en la salud física. Varios estudios han investigado el impacto de la oración en la recuperación de enfermedades, la reducción del estrés y la mejora del bienestar general de los individuos. Por ejemplo, algunos estudios han encontrado correlaciones entre la práctica de la oración y una mejor recuperación de ciertas condiciones médicas, como enfermedades cardíacas, cáncer y cirugía. Si bien estos estudios no pueden probar causalidad, sugieren que la oración podría tener un efecto positivo en el proceso de curación al reducir el estrés, fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la actitud mental hacia la enfermedad. Además de la investigación en medicina mente-cuerpo, la psicología de la religión también ha explorado el papel de la oración en el bienestar emocional y la salud mental. Los estudios han encontrado que la práctica regular de la oración puede estar asociada con una mayor satisfacción con la vida, una menor ansiedad y depresión, y una mayor resiliencia psicológica frente a los desafíos de la vida. Una explicación posible de estos hallazgos es que la oración proporciona un sentido de significado y propósito en la vida, así como un mecanismo de afrontamiento para lidiar con el estrés y la adversidad. Además, la práctica de la oración puede promover estados mentales de atención plena y gratitud, que están relacionados con una mejor salud mental y emocional. Sin embargo, es importante señalar que la investigación sobre la eficacia de la oración no está exenta de críticas y controversias. Algunos científicos argumentan que los estudios en este campo son inherentemente difíciles de diseñar y llevar a cabo debido a la naturaleza subjetiva de la experiencia religiosa y espiritual. Además, la mayoría de los estudios sobre la oración se basan en autoinformes y pueden verse afectados por sesgos de selección y percepción.
A pesar de estas limitaciones, la investigación científica sobre la oración continúa siendo un área de interés y debate en la comunidad académica. Al comprender mejor los posibles mecanismos de acción y los efectos de la oración en la salud y el bienestar, podemos avanzar en nuestro conocimiento sobre esta práctica antigua y universal y su impacto en la experiencia humana. En este documental, exploraremos algunas de las investigaciones más destacadas en este campo y sus implicaciones para nuestra comprensión del poder de la oración. Los testimonios personales son una parte fundamental del debate sobre el poder de la oración. A lo largo de la historia, innumerables personas han afirmado haber experimentado resultados positivos en sus vidas como resultado de la práctica de la oración. Estos testimonios no solo ofrecen una visión única de las experiencias individuales, sino que también pueden proporcionar una perspectiva poderosa sobre la naturaleza y el impacto de la oración en la vida de las personas. Uno de los tipos más comunes de testimonios relacionados con la oración son los relatos de curaciones milagrosas. Desde tiempos antiguos hasta la actualidad, hay numerosos informes de personas que afirman haber sido sanadas de enfermedades graves o lesiones después de orar fervientemente por su recuperación. Estos testimonios a menudo incluyen detalles vívidos sobre la enfermedad o lesión, el proceso de oración y la posterior recuperación que desafía toda explicación médica. Además de las curaciones físicas, también hay testimonios de cambios de vida y transformación personal atribuidos a la práctica de la oración. Muchas personas relatan haber experimentado una sensación de paz interior, claridad mental y fortaleza emocional después de dedicar tiempo regular a la oración y la meditación. Para algunos, la oración se convierte en un faro de esperanza en tiempos de dificultad, proporcionando consuelo y orientación en momentos de incertidumbre. Los testimonios de respuesta a la oración también pueden abarcar áreas más específicas de la vida, como relaciones interpersonales, finanzas y decisiones importantes. Algunas personas afirman haber recibido respuestas a sus peticiones de orientación y dirección en momentos de toma de decisiones cruciales. Estos testimonios a menudo describen cómo la oración les ha proporcionado una sensación de paz y certeza sobre el camino a seguir. Es importante reconocer que los testimonios personales de la eficacia de la oración son inherentemente subjetivos y pueden estar influenciados por una variedad de factores, incluidas las creencias personales, las expectativas y las experiencias previas. Sin embargo, esto no disminuye su importancia o validez para quienes los comparten. Para muchos creyentes, estos testimonios son una poderosa confirmación de su fe y una fuente de inspiración para continuar practicando la oración en sus vidas diarias. Por otro lado, también hay quienes cuestionan la veracidad y el significado de estos testimonios. Algunos críticos argumentan que los resultados atribuidos a la oración podrían ser el resultado de factores como el placebo, la coincidencia o el sesgo de confirmación. Sin embargo, para aquellos que han experimentado personalmente los efectos positivos de la oración en sus vidas, tales críticas pueden parecer irrelevantes frente a la profundidad de su experiencia personal. En última instancia, los testimonios personales de la eficacia de la oración nos recuerdan la complejidad y la individualidad de la experiencia religiosa y espiritual. A través de estos relatos, podemos obtener una visión más completa y matizada del poder de la oración y su impacto en la vida de las personas. En este documental, exploraremos algunos de estos testimonios y reflexionaremos sobre lo que pueden revelar sobre la naturaleza humana y la búsqueda de lo trascendente. La conexión entre la oración y el bienestar emocional es un tema de gran interés en la investigación psicológica y religiosa. Muchas personas recurren a la oración como una forma de encontrar consuelo, paz interior y fortaleza emocional en tiempos de dificultad. En este capítulo, exploraremos cómo la práctica de la oración puede influir en el bienestar emocional de las personas y qué mecanismos pueden estar en juego. La oración puede proporcionar un sentido de conexión y pertenencia a algo más grande que uno mismo, ya sea a Dios, al universo o a una fuerza espiritual más amplia. Este sentido de conexión puede ser reconfortante y tranquilizador, especialmente durante momentos de soledad o angustia emocional. Saber que no están solos y que pueden confiar en algo más grande que ellos mismos puede brindar a las personas una sensación de seguridad y paz interior. Además,
La oración puede servir como una forma de expresar y procesar emociones difíciles. Al verbalizar sus preocupaciones, miedos y esperanzas en forma de oración, las personas pueden encontrar un espacio seguro para explorar y confrontar sus sentimientos. La práctica de la oración puede fomentar la reflexión y la autoaceptación, permitiendo a las personas reconocer y aceptar sus emociones sin juzgarse a sí mismas. La gratitud es otro aspecto importante de la oración que puede contribuir al bienestar emocional. Al enfocarse en las bendiciones y aspectos positivos de sus vidas, las personas pueden cultivar un sentido de aprecio y gratitud que contrarresta los sentimientos de ansiedad y depresión. La práctica regular de la oración de agradecimiento puede ayudar a reorientar la atención hacia lo que es significativo y valioso en la vida, promoviendo así un estado de ánimo más positivo y optimista. La oración también puede ofrecer consuelo y esperanza en tiempos de pérdida y duelo. Al enfrentar la muerte de un ser querido o una tragedia personal, las personas pueden recurrir a la oración como una fuente de consuelo y apoyo emocional. La creencia en una vida después de la muerte o en un propósito más grande detrás de las experiencias difíciles puede brindar a las personas una sensación de esperanza y resignación frente a la adversidad. Es importante tener en cuenta que la relación entre la oración y el bienestar emocional puede variar según las creencias y prácticas individuales de cada persona. Lo que funciona para una persona puede no ser efectivo para otra, y es importante respetar la diversidad de enfoques espirituales y religiosos en la búsqueda del bienestar emocional. En resumen, la oración puede desempeñar un papel importante en el bienestar emocional al proporcionar consuelo, conexión y esperanza en tiempos de dificultad. A través de la práctica regular de la oración, las personas pueden cultivar una mayor autoconciencia, aceptación y gratitud, lo que contribuye a un estado de ánimo más positivo y una mayor resiliencia emocional. En este documental exploraremos más a fondo cómo la oración puede influir en el bienestar emocional y qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de la salud mental y espiritual. La práctica de la oración no se limita al ámbito individual, también desempeña un papel significativo en la vida comunitaria de muchas religiones. La oración en la comunidad ofrece a los creyentes la oportunidad de unirse en adoración, intercesión y celebración, creando un sentido de unidad y pertenencia compartida. En este capítulo, exploraremos cómo la oración en la comunidad fortalece los lazos sociales, fomenta el apoyo mutuo y enriquece la experiencia espiritual de los participantes. Una de las formas más comunes de oración comunitaria es el culto congregacional en lugares de adoración religiosa, como iglesias, mezquitas, sinagogas y templos. Estos servicios ofrecen a los creyentes la oportunidad de reunirse regularmente para orar juntos, cantar himnos, escuchar enseñanzas religiosas y participar en rituales sagrados. La experiencia de adorar en comunidad crea un sentido de comunión y conexión con otros creyentes que comparten valores espirituales similares. Además del culto congregacional, muchos grupos religiosos organizan reuniones de oración específicas para interceder por necesidades individuales y colectivas. Estas reuniones pueden centrarse en temas como la salud, la paz, la justicia social o la reconciliación, y ofrecen a los participantes la oportunidad de expresar sus preocupaciones y esperanzas en un entorno de apoyo y solidaridad. La oración en grupo puede fortalecer los lazos emocionales entre los miembros y crear una sensación de responsabilidad compartida por el bienestar de la comunidad. La oración en la comunidad también puede desempeñar un papel importante en la transmisión de la tradición religiosa y la enseñanza de valores espirituales a las generaciones futuras. Muchas religiones incluyen prácticas de oración en la educación religiosa de niños y jóvenes, como la recitación de oraciones, la participación en servicios religiosos y la observancia de rituales sagrados. Estas experiencias ayudan a los jóvenes a desarrollar una comprensión más profunda de su fe y a sentirse parte de una comunidad más amplia de creyentes. Además, la oración en la comunidad puede ser un catalizador para la acción social y el servicio comunitario. Muchos grupos religiosos ven la oración como un llamado a la acción en nombre de los necesitados y desfavorecidos en la sociedad. A través de programas de ayuda alimentaria, refugios para personas sin hogar, visitas a enfermos y otras formas de servicio, los creyentes pueden llevar sus oraciones fuera de los muros de la iglesia
y poner su fe en acción para hacer del mundo un lugar mejor. En resumen, la oración en la comunidad es una parte integral de la vida religiosa para muchos creyentes en todo el mundo. Al reunirse para orar juntos, los miembros de la comunidad religiosa fortalecen los lazos de solidaridad y apoyo mutuo, transmiten la tradición religiosa a las generaciones futuras, y se comprometen en acciones de servicio y justicia social. En este documental, exploraremos más a fondo cómo la oración en la comunidad enriquece la experiencia espiritual de los creyentes y su impacto en la sociedad en general. La relación entre la oración y la acción es un tema de gran importancia en muchas tradiciones religiosas. Para muchos creyentes, la oración no es simplemente un acto de devoción pasiva, sino que también es un llamado a la acción en el mundo. En este capítulo, exploraremos cómo la oración puede inspirar a las personas a comprometerse con el activismo social, el servicio comunitario y la búsqueda de la justicia. Para algunos creyentes, la oración es el primer paso hacia la acción. Al enfrentarse a situaciones de injusticia, sufrimiento o necesidad, las personas pueden sentirse impulsadas a orar como una forma de buscar orientación divina y fortaleza para responder de manera significativa. La oración puede inspirar un sentido de urgencia y propósito en aquellos que sienten la llamada a hacer una diferencia en el mundo. La oración también puede ser un catalizador para el activismo social y político. Muchos movimientos de justicia social han sido liderados y alimentados por personas cuya fe religiosa los motiva a abogar por los derechos humanos, la igualdad y la dignidad para todos. Desde los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos hasta las luchas por la justicia ambiental en todo el mundo, la oración ha sido una fuerza inspiradora que impulsa a las personas a levantarse y hacer oír su voz en nombre de los marginados y oprimidos. Además del activismo social, la oración también puede inspirar acciones de servicio comunitario y altruismo. Muchas religiones enseñan el valor de amar al prójimo y cuidar de los necesitados como expresiones concretas de la fe. La oración puede motivar a las personas a salir de sus zonas de confort y servir a los demás de maneras prácticas y significativas, como ofrecer comida a los hambrientos, refugio a los sin hogar o consuelo a los afligidos. Sin embargo, es importante señalar que la conexión entre la oración y la acción no siempre es directa ni uniforme. Algunas personas pueden sentirse llamadas a la acción después de orar, mientras que otras pueden encontrar consuelo y paz en la práctica de la oración, sin sentir la necesidad de involucrarse en actividades externas. Además, las formas en que las personas interpretan y responden a la llamada a la acción pueden variar según sus creencias religiosas, valores personales y circunstancias individuales. En última instancia, la relación entre la oración y la acción es un recordatorio poderoso del potencial transformador de la fe religiosa en la vida de las personas y en el mundo en general. Al unir la contemplación espiritual con la acción práctica, la oración puede convertirse en una fuerza poderosa para el bien en la sociedad, inspirando a las personas a trabajar juntas para construir un mundo más justo, compasivo y solidario. En este documental, exploraremos más a fondo cómo la oración puede motivar la acción y el cambio en el mundo, y qué implicaciones tiene para la búsqueda de la justicia y la paz. A pesar de la profunda creencia y práctica arraigada en la oración, este acto de comunicación con lo divino no está exento de desafíos y dudas. En este capítulo exploraremos algunas de las preguntas y cuestionamientos comunes que rodean la eficacia y el propósito de la oración, así como las respuestas que diferentes tradiciones religiosas ofrecen para abordar estos desafíos. Uno de los desafíos más prominentes para la creencia en la eficacia de la oración es el problema del mal. ¿Cómo reconciliar la existencia del sufrimiento y la injusticia en el mundo con la creencia en un Dios amoroso y benevolente que escucha y responde a las oraciones de sus seguidores? Este dilema ha desconcertado a filósofos y teólogos durante siglos, y sigue siendo uno de los puntos más difíciles de reconciliar dentro de muchas tradiciones religiosas. Otro desafío común es la aparente falta de respuestas a las oraciones. Aunque muchas personas afirman haber experimentado resultados positivos a través de la oración, también hay quienes no ven cumplidas sus peticiones, o no reciben las respuestas que esperaban.
Este hecho plantea preguntas sobre la naturaleza de la intervención divina y el propósito de la oración si no siempre produce los resultados deseados. Además, algunos críticos cuestionan la eficacia de la oración en sí misma, argumentando que los resultados atribuidos a la oración podrían ser el resultado de factores como el placebo, la coincidencia o el sesgo de confirmación. Desde una perspectiva científica, la idea de que la oración puede tener un impacto directo en el mundo físico puede parecer poco probable o incluso ilógica para aquellos que no comparten las creencias religiosas de los creyentes. Sin embargo, las tradiciones religiosas ofrecen una variedad de respuestas y explicaciones para abordar estos desafíos y dudas. Desde una perspectiva teológica, algunos argumentan que el sufrimiento y la injusticia en el mundo son el resultado del libre albedrío humano y las fuerzas del mal, y que Dios permite el sufrimiento como parte de un plan más amplio y misterioso para la redención y el crecimiento espiritual. Además, las tradiciones religiosas a menudo enfatizan la importancia de la fe y la confianza en Dios, incluso cuando las respuestas a las oraciones no son inmediatas o evidentes. La fe en la bondad y la soberanía divina puede proporcionar consuelo y esperanza en medio de la incertidumbre y la adversidad, permitiendo a los creyentes mantener una conexión íntima con lo divino, incluso en tiempos de prueba. En última instancia, la cuestión de si la oración realmente funciona puede ser una cuestión de fe personal y experiencia individual. Para muchos creyentes, la oración es una parte integral de su vida espiritual y una fuente de consuelo, fuerza y orientación en tiempos de necesidad. Aunque los desafíos y dudas puedan surgir, la práctica de la oración continúa siendo una expresión poderosa de la búsqueda humana de conexión con lo divino y la búsqueda de significado en la vida. En este documental, exploraremos más a fondo cómo las personas abordan y reconcilian estos desafíos y dudas dentro de sus propias vidas y tradiciones religiosas. La cuestión del poder de la oración es intrínsecamente compleja y multifacética, y a menudo no tiene respuestas simples o definitivas. En este capítulo, exploraremos algunas de las dimensiones más amplias de la práctica de la oración, y cómo su efectividad puede ser entendida de diferentes maneras según el contexto cultural, religioso y personal. En primer lugar, es importante reconocer que la oración es una experiencia profundamente personal y subjetiva. Lo que puede funcionar para una persona puede no funcionar para otra, y las respuestas a la oración pueden variar enormemente según las creencias, expectativas y experiencias individuales de cada persona. Por lo tanto, cualquier intento de comprender la eficacia de la oración debe tener en cuenta esta diversidad de experiencias y perspectivas. Además, la efectividad de la oración puede ser difícil de medir o evaluar, según los estándares convencionales de evidencia científica. Si bien algunos estudios han investigado el impacto de la oración en la salud física y mental, la naturaleza subjetiva de la experiencia religiosa y espiritual hace que sea difícil establecer una relación causal clara entre la oración y los resultados observados. Además, las respuestas a la oración pueden ser difíciles de distinguir de otros factores que contribuyen a la mejora de la salud y el bienestar. Desde una perspectiva religiosa, la efectividad de la oración puede entenderse en términos de la relación íntima entre el individuo y lo divino. Para muchos creyentes, la oración es una expresión de fe, confianza y dependencia en Dios, o en una fuerza espiritual más amplia. Más allá de los resultados tangibles, la oración puede ser una forma de abrir el corazón y la mente a lo sagrado, cultivar la gratitud y la humildad, y encontrar consuelo y esperanza en tiempos de necesidad. Además, la oración puede ser vista como una práctica transformadora, que no solo afecta al individuo que ora, sino también a la comunidad y al mundo en general. A través de la oración, las personas pueden ser inspiradas a actuar con compasión, justicia y servicio hacia los demás, lo que contribuye a la construcción de una sociedad más amorosa, inclusiva y pacífica. Por otro lado, también es importante reconocer las limitaciones y los desafíos asociados con la práctica de la oración. Las preguntas sobre la naturaleza del sufrimiento, el propósito del mal y la intervención divina siguen siendo temas difíciles de abordar, y la falta de respuestas claras puede plantear desafíos significativos para la fe y la práctica religiosa de algunas personas.
En última instancia, la cuestión de si la oración realmente funciona puede no tener una respuesta definitiva y universal. La eficacia de la oración puede ser entendida de diferentes maneras según las creencias, experiencias y contextos individuales. Sin embargo, lo que queda claro es que la práctica de la oración continúa siendo una parte significativa de la experiencia humana, ofreciendo consuelo, esperanza y conexión con lo trascendente para muchos. En este documental, hemos explorado algunas de las diversas formas en que la oración puede ser entendida y experimentada, y cómo su significado y su impacto pueden variar según la perspectiva de cada persona. En este último capítulo, concluimos nuestra exploración sobre el poder de la oración y sus diversas dimensiones. A lo largo de este documental, hemos examinado la oración desde una variedad de perspectivas, incluyendo la religiosa, la científica, la personal y la comunitaria. Hemos explorado sus efectos en la salud física y mental, su papel en la búsqueda de significado y propósito, y su capacidad para inspirar acción y cambio en el mundo. Una de las conclusiones principales que podemos extraer es que la oración es una experiencia profundamente arraigada en la condición humana, que ha sido practicada a lo largo de la historia en todas las culturas y religiones. Ya sea como una forma de comunicación con lo divino, una expresión de gratitud y esperanza, o un llamado a la acción en el mundo, la oración continúa siendo una parte vital de la vida espiritual de millones de personas en todo el mundo. Además, hemos visto que la efectividad de la oración puede entenderse de diferentes maneras según la perspectiva de cada persona. Para algunos, la oración es una forma de buscar intervención divina en tiempos de necesidad, mientras que para otros es una práctica contemplativa que ofrece consuelo y orientación espiritual. La diversidad de experiencias y creencias relacionadas con la oración subraya su complejidad y riqueza como fenómeno humano. También hemos reflexionado sobre los desafíos y dudas que pueden surgir en relación con la práctica de la oración, como el problema del mal, la falta de respuestas aparentes y las preguntas sobre la naturaleza de la intervención divina. Estos desafíos no tienen respuestas fáciles, pero forman parte del proceso continuo de exploración y crecimiento espiritual para muchos creyentes. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la oración sigue siendo una fuente de consuelo, esperanza y fuerza para millones de personas en todo el mundo. Ya sea en momentos de alegría y gratitud o en tiempos de angustia y dolor, la oración ofrece un espacio sagrado para expresar las emociones más profundas del corazón y buscar un sentido de conexión con lo divino. En última instancia, este documental ha sido un viaje de descubrimiento y reflexión sobre el poder de la oración en la vida humana. Hemos explorado sus múltiples facetas y hemos visto cómo puede ser entendida y experimentada de diferentes maneras según la perspectiva de cada persona. A través de esta exploración, esperamos haber ofrecido una visión más completa y matizada de este fenómeno universal y su impacto en la experiencia humana. Que estas reflexiones finales nos inspiren a seguir explorando, cuestionando y celebrando el poder de la oración en nuestras propias vidas y en el mundo que nos rodea. Agradecemos sinceramente a todos nuestros espectadores por acompañarnos en este viaje de descubrimiento sobre el poder de la oración. Su apoyo y participación han sido fundamentales para hacer de este documental una experiencia enriquecedora y significativa. Esperamos que hayan encontrado inspiración, reflexión y nuevas perspectivas a lo largo de este recorrido. Nos despedimos con gratitud y humildad, sabiendo que aún hay mucho por explorar y aprender. Si disfrutaron de este documental, les invitamos a mantenerse atentos para nuestro próximo proyecto, donde continuaremos explorando temas fascinantes y relevantes que nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la vida humana y la búsqueda de significado. Gracias nuevamente por su apoyo y confianza. Nos vemos en el próximo documental.